Bienvenidos a Laberintos Literarios, el podcast donde exploramos las historias detrás de los libros que hemos leído, guiándote por los pasajes de la literatura. Yo, José Chino, al lado de Julio Amieva, no solo te contaremos nuestras impresiones sobre cada libro, sino que también te brindaremos contexto, datos curiosos y nuestro análisis para que disfrutes aún más cada lectura. Así que prepárate para perderte en este laberinto de letras, donde cada capítulo es una nueva aventura literaria. Antes de pasar con el contenido del episodio, nos gustaría dar un pequeño disclaimer, ya que en esta ocasión se tocarán temas de violencia sexual y abuso. Y aunque no daremos detalles gráficos, se deja pues a conciencia del escucha si es que quiere continuar o prefiere escuchar uno de los episodios anteriores o esperar al de la siguiente semana. No dejen de escucharnos. Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de Laberintos Literarios. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Excelentemente bien, Chino. Ya tenía un ratito que no nos soltábamos para grabar, así que Bueno, qué si mejor grabamos uno manera por de semana. romper esa racha, ¿eh? Pero hicieron un episodio por semana, creo que nos juntamos seguido. Perdonen, sí, No sé de una qué hablo. disculpa. No, hombre, estamos aquí chambeando como locos para poder ofrecerles a ustedes un contenido de calidad, una persistencia y una consistencia de cada jueves que tengan ustedes sus capítulos a tiempo. Correcto. Exacto, una máquina de trabajo que no pare. Aquí se Perfecto. sabe la Pues de uy, chambear. nos sabemos de la chamba definitivamente. Pero bueno, Julio, vamos a pasar a este nuevo episodio, a este nuevo libro. Es un libro, no recuerdo si Ay, mencionamos ya en... ¿Eh? ay, diría. Ay, un libro que no recuerdo si ya adelantamos en la parte, en el episodio anterior, pero que sin duda va a dejar mucho de qué hablar. Quizá puede incomodar a algunos, pero bueno, yo personalmente siempre he creído que en la incomodidad está muchas respuestas que queremos o que buscamos. Y bueno, la pregunta que yo haría al público, que te haría a ti es, para poder como dar un poco una introducción o que podamos responder a lo largo de este episodio es, ¿qué señales ignoramos cuando el peligro se disfraza de vecino ejemplar? Y es que ya hemos hablado en muchos episodios de de la situación en la que vivimos, sobre todo en México, que es, digo, posiblemente se vea en muchos lados, pero esto es lo que nos agarra más cerca. En el Invencible Verano de Villana hablamos un poco sobre esta, complicidad o esta no actuación de parte de las autoridades. En El Salvaje igual se habla un poco sobre cómo se vive en los barrios mexicanos, y el día de hoy, pues, vamos a tener otra perspectiva diferente, nueva, cosas que vivimos, sobre todo en México, que nos agarran muy cercanas y que, pues, es importante esta reflexión porque, pues, muchas veces puede ser que en ocasiones ignoremos el peligro o en otras ocasiones que nosotros mismos elijamos no verlo, ¿no? Deja eso, Eres también agregaría es que ni Haría es identifiques, por más que quieras Eras identificarlo, te o equivoques y más bien el peligro esté de otra forma o de una manera en la que estamos, o con una ah, banda en la que digo, con una cinta vendada, ¿sabes? En los ojos. sí, que no queramos verlo, Ah, ¿no? eso, No, no lo te que refieres a decía. eso. Sí, No, básicamente, ¿sí te refieres a eso, no? O te sí, entendí mal. no sé. Okey, perfecto. Pues bueno, es como la parte central del libro. Es un libro muy corto y bueno, ahorita vamos a mencionar de cuál hablaremos. En esta ocasión hablaremos de El monstruo pentápodo de Liliana Bloom. Déjame te cuento un poco sobre esta gran autora. Bueno, un poco sobre Liliana Bloom es que es una narradora mexicana, autora mexicana nacida en Durango. Ella estuvo formada en literatura contemporánea en la Universidad de Kansas y también hizo una maestría de educación y humanidades en una universidad que nos sonará conocida porque fue en el TEC de Monterrey. Uf, poderoso, majestuoso. Totalmente. Algunas entrevistas que vi de ella se me hacen muy interesantes porque ella construye un poco un relato sobre lo que podemos llamar como el monstruo cotidiano, el monstruo que está en el día a día, y estos depredadores que se camuflan con la normalidad. Aquí voy a adelantarme un poco, porque algo que me gusta un poco de la autora, bastante de la autora, y si me han escuchado en otros episodios, sabrán que me gustan estos autores que tocan los temas que usualmente escondemos debajo de la alfombra, aquellos que nos incomodan o que preferimos no ver, porque creo que son importantes para para concienciarnos de una realidad que a lo mejor no tenemos tan presente, y justo ahí se encuentran muchas respuestas a preguntas que son muy importantes. De hecho, justamente Liliana Bloom en alguna de sus pláticas con su editor, comentaba que no le gusta al editor temía un poco que Liliana cayera en esta parte de la apología al victimario,
pero Lina Luncor respondía que confiaba en la inteligencia de los lectores para no verlo de esa manera. Y, de nuevo, hoy es leída como una autora que puede incomodar o temas que pueden incomodar, pero que nos obligan a mirar aquello que preferimos ignorar. Entonces, es un poco sobre quién es Lina Blum. Dime, ¿conoces un poco a la autora antes de esto, Julio? Solo por ti, chino. Me acuerdo que cuando a veces íbamos a Gandhi y estábamos Y es viendo, pues sí, en pues sí. general, cualquier libro, en cualquier sección, a veces estaba ese libro y decías: "Uy, ese lo quiero leer", pero hasta ahí, nunca indagué más en la autora ni en el libro. Inclusive la portada se me hacía muy curiosa, pero nunca me llamó la atención hasta que tocó leerlo. Claro, yo, si te soy sincero, no la conocía más allá de este libro. O sea, no conocía tanto a la autora, conocía el libro por su relevancia, ¿Sabes si pero tiene bueno, otro o este es el único? sí, sé que tiene más libros, pero la verdad es que no sé de qué van. La verdad, este es el primero, pero sin duda bueno, me quiero adelantar de nuevo al final, pero es inevitable. Sin duda me dejó con ganas de leer un poco más de ella. Bueno, Julio, yo te tengo una pregunta para cambiar un poco la dinámica, para hacer este libro un poco más llevadero, porque sé que, tenemos opiniones divididas, ya lo comentamos un poco antes. Me gustaría saber si tienes una palabra que te haya dejado el libro, o sea, una palabra que te dejó el libro, ¿cuál sería? No tengo uno en específico, para serte franco, chino, pero Vale, lo creo que iremos ninguna sería algo que me lleve a sonar positivo, ¿sabes? Creo que okey. sería, eh, sí, no, algo Ah, positivo no va por ahí. Siento que se inclinaría más a lo negativo, pero ahorita, en este momento, no te podría dar una. A lo mejor, a ver, ¿tú tienes una? sí, pero la iremos trabajando a lo largo del episodio. Ahorita la mencionamos. Okey, esperemos que yo Vamos a pueda empezar si entonces quieres. aclarar con la mía conforme vayamos hablando del tema. Perfecto. Pues vamos a pasar un poco a de qué trata el libro. Raimundo Betancourt es un vecino ejemplar. Tiene rutinas impecables, tiene modales correctos y tiene la confianza de sus vecinos. Sin embargo, bajo esa fachada, su vida privada revela ciertas perversidades y opera con métodos muy discretos. Tiene una selección de víctimas, es un tipo manipulador, tiene rituales silenciosos. Aquí quizá una analogía que creo que me gustaría hacer es que si alguno ha visto la serie Dexter, creo que es básicamente eso, pero aunque Dexter es un antihéroe quizás, y un héroe para algunos, aquí creo que inevitablemente para todos será un villano Raimundo Betancourt. O quién Esta sabe, persona ¿sabes? Porque al final, sí, que al menos en el libro describen a una persona que tiene gustos peculiares, y a lo mejor existe una persona que lo ve como alguien, lamentablemente, alguien a quien admirar, ¿sabes? sí, comprendo a qué te refieres. Y es que la historia surge alrededor de Raimundo, que es este, depredador sexual y pedófilo que se adentra, o bueno, que la historia gira en torno al secuestro de una niña llamada Cintia y de un romance slash complicidad con Aimee. ¿Qué pasa? Tenemos estos 3 personajes, Raimundo, Aimee y Cintia. Raimundo siendo el depredador sexual slash vecino ejemplar, Aimee siendo la pareja con enanismo de Raimundo slash, cómplice del crimen, y Cintia siendo la víctima, niña secuestrada por Raimundo. Y Liliana empieza a exponernos la historia con un Raimundo que tiene cierta, digamos, lucha interna, ciertos demonios internos con los que no te podría decir que lucha, realmente los deja fluir, y busca en Aimee este cómplice para poder cometer sus delitos. ¿Qué pasa? Raimundo empieza a ir a un sitio de natación, donde básicamente los niños y niñas empiezan a aprender a nadar para observar a sus posibles víctimas y fantasear con ellas. Aimee, que era la recepcionista, empieza a sospechar de él y a como creer que algo andaba mal. Y Raimundo, en una táctica de manipulación total, lo que hace es empezar a coquetear con Aimee, una chica que nos describe Liliana Bloom como no muy agraciada, con enanismo, con, digamos, que realmente una persona que, digamos, ¿cómo lo puedo poner sin sonar feo? Una persona muy agraciada. Entonces, cuando Raimundo empieza a coquetear con ella, pues ella cae perdidamente enamorada de Raimundo y le cree todo. De hecho, hay un episodio donde una madre empieza a darse cuenta de que este señor empieza a ir a las clases de natación, pero nunca va a recoger a una hija, ni a nadie, ni a una niña, ni a un niño. Entonces empieza a sospechar de él y lo increpa. Y de hecho, todos los padres lo increpan, empiezan a llamar pervertido.
pero Raimundo había creado esta historia donde él iba a ese lugar porque ahí había fallecido su hija, ahí se había ahogado. Y ahí me sale en su defensa y todos como que empiezan a decir: "Oh, ups, no, perdón, válido", ¿no? O sea, se escucha atrás esta fachada de padre de luto y se aprovecha de la compasión y la empatía que los demás sienten por él para poder seguir, siendo parte de esta perversidad. Entre algunos otros de sus pasatiempos que tenía, era irse a pasear, afuera de las escuelas primarias para poder, ver a los niños y niñas. Y es en una ocasión de estas que cae, o bueno, que siente mucha atracción hacia una chica en particular, que es Cintia. Y hace toda esta planeación para poder llegar hacia ella y poder, secuestrarla. Empieza a grabar su rutina, empieza a ver que sale todos los días a tal hora, que su madre siempre la va a recoger, que siempre la lleva al parque, a tal parque de tal hora a tal hora, que su madre suele distraerse o está con entre comillas, "confiada", porque está en un parque con muchas mamás y entre que todas observan y ninguna observa, pues, básicamente tiene el escenario perfecto para poder llevar a cabo el secuestro. Posteriormente llega al parque, secuestra a la niña, la lleva a su sótano y bueno, aquí me quiero detener porque, pues, ya, no quiero entrar en ninguna parte gráfica, pero empiezan a suceder muchas cosas, en ese sótano que creo que el público podrá no necesita que las mencionemos. También quiero hacer una pausa por aquí. Creo que Irina Blue empieza a plantearnos muchas cosas. Hablábamos al principio del episodio de cosas que no queremos ver o elegimos no ver. Y creo que yo creo que habla mal, habla bien, nos dependerá cómo tengas esa perspectiva del ser humano. Que elijamos no ver quizá, en su mayoría de los casos, lo peor de las personas, ¿no? O sea, aquí tenemos a los padres que se creen la historia que les parece más probable, la historia de un padre de luto que de un perverso que va a observar a las niñas en natación. Yo te puedo decir que me dejó con un sentimiento un poco de incomodidad, pues, de no saber quién me está viendo. O sea, creo que nunca sabes si el vecino te está vigilando, si, no sé, el de afuera sabe, o sea, quién sabe tu rutina, ¿no? Porque nos pone en este contexto donde Raimundo va siempre a la primaria a observar a la madre y a la hija y a tantas otras personas, y yo me sentí observado. O sea, yo cuando lo empecé a leer dije: "Híjole, no sé si alguien se sabe mi rutina, pero qué miedo". No sé tú si opinas algo al respecto en este sentido, ya que tenemos un poco un planteamiento inicial de qué va el libro. No, coincido totalmente contigo, Chino. Al final, uno puede estar muy concentrado en sus actividades en su día a día, o inclusive tienes ya una rutina, pero no sabes si alguien ya la detectó. Eh, Teniendo el tema de las redes sociales, no sabes si alguien le tomó screenshot a tu foto de perfil, o a tu feed de Instagram, o en Ujú. algún video en el que apareciste. Realmente uno creo que está viviendo de una forma tan libre y estando, espero que sí, de una forma tan presente que, pues, se te olvida el externo, ¿no? O sea, quién te está observando, si alguien te está observando, que creo que llega un punto que a lo mejor puede llegar a ser muy paranoico, pero, sí, al final realmente puede suceder, lamentablemente puede suceder. Me acabas de despertar otro slash, otro miedo, porque, digo, obviamente ya lo tenía, pero no tan consciente. Yo me refería simplemente a la parte física, pero ahorita que sumaste las redes sociales, uf, Sí, no ¿no? O sea, sé. creo que es mucho más fácil, eh, la palabra lo dice, estoquear a alguien y tener ahí como fotos o algo así, por ejemplo, gente con famosos, ¿sabes? Los tenías en revistas, los tenías en, no lo sé, Programas de revi televisión, radio, ujú, o sea, aparecían y tenías, ahí espectaculares. sí, recapitulabas o almacenabas toda esa información. Ahorita es más sencillo. Por ejemplo, si tienes un perfil público, y claro, repito, puede ser algo muy paranoico, pero, pues, si publicas en a qué restaurante fuiste, a qué gimnasio vas, eh, que tu actividad día a día, llega a una rutina, pues, si alguien que observe o alguien que analice tu estilo de vida, por así decirlo, va a dar cuenta que hay una rutina, que tiene ciertas preferencias en comida, en ejercicio, en estilo de vida, en música, en Sí, lecturas. cuéntanos, Julia, ¿quiénes toqueas? No, 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 no hago eso. Afortunadamente no hago eso. Lo juro, porque por lo que quieran, pero no lo hago. Por lo que quieran. Lo juro por lo Está que bien, aquí en este episodio realmente creo que sí es importante aclararlo muy, sí, aclararlo demasiado. Pero sí, creo que más bien perfecto. creo que hemos tenido como esa parte en la que a lo mejor alguna persona se te hace atractiva o, ves algún famoso, alguna famosa, alguna cantante, algún artista y dices: "Ah, quiero ver su perfil", y te metes, ves, lo que hace o algo por el estilo, pero no, creo que es algo muy superficial. Ya como al menos Raimundo lo hace a su método, sí ya es algo más, peculiar, algo muy diferente.
más perverso, Más perversa, sí. claro, comprendo. Pues muy bien, entonces, ya que tenemos un poco este insight del miedo de quién te puede estar vigilando, hay varias preguntas que se plantea un poco Liliana Bloom. Por ejemplo, una de las principales que plantea es, ¿dónde está la omisión y dónde empieza la complicidad? La voy con esto, la novela está escrito, o bueno, la corta novela corta está escrita en 2 perspectivas. Una, la perspectiva de la mente interna de Raimundo, describiendo un poco toda esta perversidad que va sintiendo, y creo es donde creo que el editor, como comentábamos al inicio del episodio, de Liliana Bloom, tenía miedo de que cayera en propaganda, ¿no? Propaganda, o sea, que se me interpretara como propaganda del victimario, perdón, Ujú. como básicamente: "Ah, miren, esto está muy bien". Y no, es donde Liliana Bloom justamente dice: "Yo creo en la inteligencia de mis lectores que entienden que no es propaganda, pero que es importante voltear a ver esta realidad", porque, de nuevo, comentamos que Liliana Bloom se asqueaba un poco escribiendo bueno, ella comenta que se asqueaba un poco escribiendo ciertos pasajes del libro, pero los creía necesarios para entender la mente de una persona así, vamos a llamarlo así, de un pedófilo. Es que no sé si puedo decirlo, si YouTube nos va a bajar el video, pero bueno, ya si no, pues ya lo iremos descubriendo. Este, de un pedófilo. Aún no Entonces, monetizamos, chino, no te apures. bueno, entonces la mente de un pedófilo. ¿Cómo se mete ahí? Y aquí perdí un poco el hilo, pero, sí, entonces es importante que esta parte de Liliana la vi, relevante. Y la segunda voz es desde Aimé, desde la cárcel, un poco a estilo novela epistolar, porque son cartas que le empieza a escribir Aimé desde la cárcel. Entonces, la novela está se va juntando en medio, ¿no? Como muchas grandes películas que empiezan del inicio y del final y se encuentran en un punto medio. Tenemos cómo empieza Raimundo a planear el secuestro de Cintia y cómo se va desarrollando ese tipo. Y tenemos que Aimee ya está en la cárcel por lo que hizo Raimundo y lo que hizo ella, que fue cómplice al final de cuentas. Y nos vamos enterando poco a poco, incluso Aimee está embarazada de Raimundo. Y esto va a ser importante más adelante por una otra pregunta que voy a hacer. Pero pasando a la pregunta que hice ahorita de en qué punto eres cómplice y en qué punto eres, más que cómplice, eres como alguien que no, ¿cómo decirlo? Que hizo caso omiso, o sea, ¿sabes? Sí. ¿Dó dó dónde termina la parte de hacer caso omiso y dónde empieza la complicidad? Porque claramente puedes decir simplemente: "No me quiero meter en ningún problema y prefiero no verlo", y no sé si esté bien o mal, pero es diferente a ya tú activamente participar en el crimen. De nuevo, Sí, claro. cuando Raimundo secuestra a Cintia, em, Aimee ya vivía con él. Y Raimundo, lo que empezó como una fachada, como de nuevo Dexter, incluso con su esposa y sus hijos, Raimundo lo hacía también en un sentido, ¿no? De tengo a mi pareja, no puedo ser alguien así pervertido, a lo mejor porque, pues, incluso yo soy muy buena persona, soy un vecino ejemplar, y la lleva al sótano de su casa. Cuando Aimee le pregunta por qué está Cintia en el sótano, o por qué la secuestró, por qué trae una niña que no es suya, él empieza a decirle que era porque sus padres, no la querían y básicamente la maltrataban y que él le va a cuidar bien. Y ya desde ahí, pues, creo que a cualquier persona te suena raro, ¿no? Dice: "Esto no está normal, hay que llevarlo a lo mejor a los servicios infantiles, a lo que en México conocemos mejor como el DIF", algo así, pero no la tienes en tu casa, ¿no? En el sótano. Sin embargo, Aimee decide creerse esa historia, decir: "Sí, claro, o sea, tú, ángel de la guarda, no eres capaz de hacer nada malo, yo confío en ti", ¿no? Ujú. Poco a poco empieza a ver cosas, pero y las ignora. Empieza a ver que la niña, pues, está muy triste, empieza a ver que, no quiero entrar en detalles gráficos, pero empieza a notar conductas y cosas que no son bueno, que de por sí ya no era normal que tener una niña en el sótano, pues, ya hay más cosas que evidencian o que hacen evidente que Raimundo es un perverso, básicamente es una persona perversa, pero Aimee y prefiere convencerse de todas las historias que Raimundo le cuenta para poder justificar todo lo que está pasando, en vez de decir: "No, algo aquí está mal y no te voy a creer", ¿no? O sea, le voy a creer más a mis ojos que a lo que tú me estás contando. Y bueno, simplemente aquí como siente, ahí me va pasando poco a poco de ser una persona que a lo mejor, pues, fue manipulada a convertirse en un cómplice total. ¿Y por qué creía relevante mencionar que Aimee queda embarazada de Raimundo? Porque es hasta que queda embarazada que Aimee hace esta reflexión de que lo que Raimundo está haciendo quizá no está del todo bien.
pero no por un sentido de justicia o ético, sino por un sentido un poco convenenciero, porque dice: "Cuando mi hija nazca, ¿qué va a pasar? Una, esto le va a pasar a mi hija", pero ni siquiera es eso lo que más le llama la atención, es, ¿Raimundo va a preferir en algunos años a mi hija? O sea, no solo esto le va a pasar a mi hija, sino le va a pasar a mi hija y no a mí. O sea, yo no puedo despertar ese deseo en Raimundo que mi hija sí va a poder despertar. Y eso me parece tan, no sé cómo decirlo, acertado de Liliana Bloom, porque creo que el hecho de que, como va construyendo la historia de que Aimee de repente hiciera una reflexión de esto está mal y lo denuncio, pues no hubiera sido coherente, no hubiera hecho esa cohesión en la historia. Es más como la reflexión de Aimee de decir, una, esto le puede pasar a mi hija, y ahí hay un sentido de maternidad ya involucrado, y 2, ¿por qué mi hija va a poder despertar esto en Raimundo que yo no puedo despertar? Celos. Y creo que son cosas que Liliana lo hizo de una manera excelente para que todo tuviera sentido en la historia. No sé si hasta aquí quieres comentar algo o crees que voy bien o me fui para Chinconcuac, me pasé 3 pueblos. ¿Qué opinas? No, 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 coincido contigo completamente, Chino. Al final sí noté yo lo mismo. Hay como un antes y un después para mí. Creo que trasciende mucho esa parte, porque como dices, al final realmente hay algo como un punto clave, un evento canónico para ella que al final la hace reflexionar y se pone como en los zapatos de lo que le puede pasar a su hija, ¿sabes? Entonces eso le hace, eh, siento que le da un toque muy diferente a este tipo de libros. Y, ¿qué otra cosa te iba a decir? Es que sí abordaste varios temas, Chimo, ¿no? Entonces, esa era una. El otro era sobre sí, no me acuerdo. Si me acuerdo ahorita lo menciono, Chino, pero no, hasta ahorita eso es van con lo que mencionas en general. Sí, sí, Claro, no te apures. es una forma de escribir, pues, no, la verdad es que desconozco este tipo de casos, de este tipo de, que hay en México, algo por el estilo, no tengo como mucha información, pero al final siempre en ese tipo de casos puede haber cómplices, ¿no? Y creo que siempre a veces nos adentramos o explican más que nada sobre quién es la víctima y el agresor en este caso, pero como que falta, de mi lado nunca había visto, no había notado sobre los cómplices, eh que se centraran en ellos, y aquí con esta Aimee es un plus en el libro. Claro. Sí, y fíjate, también me hizo reflexionar mucho sobre lo que significa ser padre. En este caso, por la madre, que, bueno, nos ponen también en una tercera voz muy corta, pero, o sea, muy corta, me refiero a no tiene tanto protagonismo como Aimee y Raimundo, pero es el post-secuestro de Cintia, ¿no? Cómo ella vive esta depresión, empieza a buscar ayuda a los vecinos, se encierra en su cuarto, cree que es mala madre, la va a visitar su hermana, no quiere salir de su cuarto, su casa está hecha un desastre porque no quiere pararse de la cama, digo, lógicamente. Y ¿a qué me refiero con la reflexión de ser padre? Pues, por ejemplo, yo tengo un sobrino y luego un pequeño, claramente, y me empecé a cuestionar hace un poco como de, qué loco, tienes que cuidar por, o sea, si quieres tener un hijo y posible, o sea, hay un padre escuchándonos, pues lo sabrá o supongo, o nos podrá contar mejor porque pues yo no soy padre, pero pensar en que tienes que cuidar de una persona, digamos, por lo menos para que sea como funcionalmente, ¿qué te gustará? 24/7, al menos 14 años, 15 años. Yo creo que Digo, más, o sea, pero para que sí. por lo menos ya no corra tanto peligro. O sea, no digo que ya no corre peligro, pero como que por lo menos ya y yo me imagino que como padre, si tu hijo de, no sé, 18 se va al antro, pues sigues teniendo pendiente, ¿no? Sigues como diciendo: "Híjole, que no le vaya a pasar nada", pero a lo que voy es, tú te mi sobrino no puede estar siendo un adulto en ningún momento, por lo menos hasta que cumpla N cantidad de edad, ¿no? Por lo menos Ujú, lleva N cantidad de tiempo, pero digamos 7 años, ¿no? ujú. 7 años va a tener un adulto las 24 horas al lado, idealmente, ¿no? Claramente habrá casos en los que no pasa así, pero digo, idealmente, y se me hizo eso muy loco. Y a lo mejor obvio, pero loco. No, tienes mucha razón, Chinook. Y Pero tiene las tortugas, ¿no? Que nacen y sálvese quien pueda, ¿no? O las jirafas que corren, que caminan a la hora de nacer. ya son independientes desde el momento en que nacen, y ellos no necesitan tanto tiempo para poder estar en el medio ambiente, en su ecosistema, vaya. Pero bueno, si quieres, ya para pasar un poco a otra instancia de la historia, y dije: "Quizá podamos incluso cerrar", no como tal el episodio, me refiero a cerrar un poco la historia, porque sé que es un libro que causó cierta incomodidad de ti. Sí. Me gustaría
primero preguntarte una, muy honestamente, ¿qué te pareció el libro? Quizá iniciemos con una calificación. De 5 estrellas, ¿cuánto les das? Mira, vamos a algo. Algo que hago para poder como dar un poco más así de saber, sin ser tibio, básicamente, de qué te gustó o no te gustó. Ajá. Del 1 al 4, sin puntos decimales, ¿qué calificación le das? ¿Me creerás, chino, que al menos en Goodreads fue el primer libro que no arranqué? Y no supe qué ponerle, y lo comenté que en el Invencible verano de Liliana, eh, al final es una novela. Bueno, a diferencia del de El Invencible verano de Liliana, esta es una novela, no es un caso real. Existen casos Ah, de este okey. tipo, evidentemente, pero al menos tengo entendido que esta fue una novela y no es real. Sin embargo, pues, eh, no sabría cómo puntuar lo que me hizo sentir, ¿sabes? Aquí no fue la típica frase de: "Ah, qué horrible, me encantó", ¿sabes? Sufrí leyéndolo bastante y no fue una experiencia, como dices, te incomoda. Yo ya quería parar de leerlo, como que, sí me cuestioné terminarlo, pero, em, sí agradezco haberlo leído. Tengo opiniones muy divididas de este libro. Le daría, em, mm, no sé, creo que lo dividiría en 2 opciones, o sea, te doy del 1 al 4, pero 2 veces lo rankearía, ¿por qué? Porque por cómo lo sentí, cómo este tipo de temas, si me volvería a leer algo de este estilo, no lo creo. Al menos que sea informativo, que sea como algo tipo documental, sí, pero algo así de narrativo como este libro, creo que no, y por eso le daría un 0, porque no es no es el tipo de temas que disfrute. Es creo que la primera vez que me incomoda un libro, en el sentido de que te digo, pues, realmente tuvo o sea, yo lo tiré al final. O sea, yo lo tiré, y no por ser un mal libro, sino porque realmente no es algo que me haya gustado. Intenté, terminé, y puedo decir que no lo leería. Sin embargo, todo lo que me hizo reflexionar, igual cuando te escuché a ti, cuando escuché a los demás con quien leímos este libro, tiene mucho aprendizaje. Entonces, creo que por ese lado, como dices, a ti te hizo reflexionar sobre tu sobrino, a mí, pues, realmente todavía no tengo la oportunidad de ser padre, pero sí te da esa reflexión de tener muchísimo cuidado. De por sí, creo que Sí, estamos conscientes, al menos estamos en México, que es muy peligroso, eh, este tipo de situaciones, bueno, que es muy peligroso el país y tenemos este tipo de situaciones, lamentablemente. Creo que con este libro me lo reforzó más. Entonces, al menos por gustos, le pondría un 0, pero por lo que te deja el libro en general, por la reflexión, por todo lo que te hace ver, sí le pondría el 4. No sé si me explico. Una disculpa si me expandí, no, una no, disculpa si lo hice muy grande. No, o sea, sí te digo, sí lo sufrí leyendo, o sea, no es algo, eh, al menos por el estilo de narración, lo he mencionado varias veces en el podcast, al menos cómo yo me imagino la lectura en mi mente, cómo reestructuro todo conforme van contando la historia, para mí sí fue una pesadilla tener que leer este libro. O sea, no creo que lo que me hacía seguir leyendo el libro era el final, que esperaba que hubiera un final decente, y no les diré si hubo o no ese final, pero eso fue lo que me hizo querer seguir leyéndolo. Y como ver si realmente esta M iba a seguir siendo cómplice, si realmente iba a cambiar algo por el estilo, o al final no. Entonces, eso fue, creo que ese tipo de cosas que me hizo seguirlo, pero no, sí soy retermo, chino, una disculpita. nada, está bien. Tú en este lado, No, o la sea, verdad, ya de un lado más serio, yo te puedo comprender. Sinceramente, yo que creo que soy una persona que, de nuevo, como dije al principio, que trata de no censurar nada, de tratar de exponer todo con la verdad a secas, sí fue una verdad que me superó, y eso que es ficción. Y eso que tenemos la frase: "La realidad supera la ficción". Entonces, con todo eso en cuenta, claramente, sí entiendo a qué te refieres. Es un libro muy, muy incómodo, es una lectura muy, muy incómoda, pero demasiado, en exceso, ¿sabes? O sea, como que eso es, o sea, sí está duro, está fuerte. Y de hecho, en nuestro club de lectura, como dices, somos 10, 2 no lo terminaron, bueno, tú en ese momento no lo terminaste, ¿cierto? Me parece, creo que lo no, sí lo terminaste terminé. después, O sea, ¿sí? Ahora, sí una lo persona no terminé, lo pero terminó y no. Ah. una persona no lo terminó y otra, como tú, pues, ya diste tu opinión. Lo puedo entender totalmente, y sé a qué te refieres con darle el 0 de 4. De hecho, de ahí el disclaimer.
Y es que de verdad, o sea, por ejemplo, cuando leímos El Invencible no, déjame pensar en otro ejemplo. Cuando leímos, temporada de huracanes. Cuando leímos temporada de huracanes, también creo que hay cierto disclaimer, porque también hay, violencia sexual, porque también hay muchos episodios que hay, bueno, no quiero hablar de qué, pero hay ciertas perversidades ahí también, este, pero ahí era un disclaimer un poco como, okey, no puedo entender que hay personas a las que no les guste leer de esto, pero más bien Ujú. es, aunque te guste leer, puede ser demasiado fuerte. O sea, aunque seas una persona que no le tenga, miedo a ningún tema o que trate de ser muy abierto, te va a incomodar y te va a hacer sentir, sí, o sea, la lectura te va a molestar. Y bueno, de nuevo, creo que es totalmente la intención de Liliana y, claro, solamente creo que es importante dividir eso. O sea, por ejemplo, yo muchas veces cuando leímos Lolita en el club y Justo te iba a decir comentándolo con una de amiga, ese libro. Ajá. contándolo con una amiga aparte del club, me decía que ella le molestaba que muchos pensaran que Lolita es una propaganda justamente hacia la pedofilia. Y creo que no es eso, o sea, creo que lo leímos, pero simplemente es una verdad que está ahí y que a lo mejor en su momento fue muy controversial también porque, pues, de por sí son otros tiempos un poco más conservadores, donde a lo mejor se hablaba un poco menos de eso, al menos tan abiertamente, pero no creo que no es una propaganda, es una crítica a una realidad, y es lo que ahorita Liliana lo me está haciendo. De nuevo, no es una propaganda, esto existe, y de hecho, tan existe que me quedé corta, porque realmente se quedó corta, o sea, sí hay episodios, con Cintia, sí son descriptivos, pero estamos hablando de, no sé, 4, no sé, 3 episodios fuertes en Sí. meses, cuando posiblemente la realidad sea mucho más cruel y mucho más dura. Y creo que, de nuevo, creo que es importante incomodarnos, porque es cuando realmente tomamos, entre comillas, acción. Porque imagínate, si aún con un libro tan importante y que hace tanta incomodidad, yo no he hecho más cosas que a lo mejor tenerle más cuidado a mi sobrino, ¿no? Como preguntarle más cosas, estar un poco más presente, pero posiblemente en un año se me vaya a ir la onda, porque somos humanos. ¿A qué me voy con esto? Si un libro tan incómodo, las acciones son tan pocas, pues posiblemente yo pienso que debamos ir a un cos a más, a más de Ujú. ser más conscientes, porque no me gustaría que cayéramos en me incomoda, no lo volteo a ver. Entiendo que Sí. te incomode y que a lo mejor no te voy a forzar a leerlo, pero es importante que sepas que está ahí, pienso yo. No, y tienes un punto. Al final, realmente, como dices, hace visible una problemática, un delito que existe, que lamentablemente, al menos aquí en México, cuando busqué, la información, creo que sí, lamentablemente sigue siendo vigente, creo y que te ayuda a aterrizar, eh, claramente lo que está sucediendo, te ayuda a concientizar y sirve como un aviso, como dices, es un disclaimer de: "Oye, realmente vivimos en este país, sucede esto, no se te olvide". Y te puedo asegurar que, y como lo comentamos ahorita, realmente todavía no tenemos la oportunidad de que tengamos nuestra familia o algo por el estilo, pero las personas que ya la tienen, si a lo mejor, eh tienen la oportunidad de concientizar, o estar más conscientes sobre lo que este tipo de delitos, sobre este tipo de problemática que existe en el país, es muy importante, ¿sabes? No sé si ahorita me acordé de un video, no sé si tú lo viste, chino, pero era sobre un experimento social muy cortito que llegaba un señor primero con la mamá, que Ya sé estaba cuál es, bien sí. ajá, que estaba con su hijo en el parque, y le preguntaba a la mamá: "Oye, ¿crees que tu hijo, si yo le hablo y se va conmigo?". Y ella le dice: "No, no creo que se vaya conmigo, ¿segura?". Sí. Y al final, pues, él iba, pero iba con algo extra, era con una mascota, iba con una paleta, y una persona con una característica muy dulce, muy tranquila, le hablaba muy tiernamente al niño, y entonces, pues, la mamá está viendo y de repente ves que el niñito le da la mano al adulto y se van. Sí es algo, muy fuerte, que también no solo pasa aquí en México, sino también lamentablemente en otras partes del mundo, pero sí son este tipo de ejemplos que te ayuda a recordar en te ayuda a recordar justamente lo que sucede y lo que, puede llegar a suceder, que esperemos, jamás a ustedes, a las personas que nos están escuchando, les suceda, pero sí es algo que ayuda mucho a concientizar. Ujú, claro. Y a manera final, yo creo que una crítica que hace Liliana Bloom, o una última cosa que nos pone en evidencia, o sí, que trata de señalar, realmente son las instituciones y los medios, porque ya pasando un poco al spoiler del final, em
la policía encuentra a Raimundo, encuentra al sótano, pero no por actuación suya, es porque Aimee va y dice qué es lo que pasó con la niña. Va con la madre y dice, eh, yo tengo yo sé dónde está tu hija, porque empieza a sentir este remordimiento hacia, de nuevo, lo que expusimos un poco sobre que no quiere que le una, no quiere que le pase eso a su hija, y 2 tiene celos de que a su hija le pase y no a ella. Entonces, tiene este remordimiento y va y bueno, y denuncia lo que está pasando en el sótano de Raimundo. Pero, ¿a qué voy con esto? Eh, la madre venía de una clase social media alta, alta. Y es por esto que tiene como cierta relevancia. De hecho, en el libro de los medios la cubren la noticia, ella como que es esta madre mártir, y el caso toma mucha relevancia, entre comillas, en México, tanto así que destapa otro caso pasado en el que Raimundo también estaba involucrado. Este, pero es una crítica porque sí, o sea, pasan cosas, pero pasan, una, por quién eres y por el apoyo, entre comillas, que tienes mediático. Y aún así, con todo ese apoyo, no se logró nada. Y creo que ¿No? eso es una realidad muy cruel y cotidiana en México. No es hasta que Aimé, como que uno de los cómplices va y señala o hace la denuncia pertinente, es que el caso se destapa y que ya todo empieza a fluir de la mejor manera. Es una última crítica que también hace Liliana, es sutil, pero que ahí está. Y bueno, es cuando nada, lo quería poner sobre la mesa, que es algo que ya vimos de nuevo en El Invencible de la Liliana en temporada de huracanes, pero que, pues, si hay tantos libros que la denuncian es porque posiblemente la situación sea muy muy precaria en México. Aquí tengo los datos chinos, si quieres para que sepas. Según el Comité de la ONU sobre Derechos de los Niños, hay 17,788 menores desaparecidos. Eso fue bueno, el último reporte fue en septiembre del año pasado, que eso equivale de esa cifra, al menos más de la mitad son niñas, y de esas son mayores de 12 años. Entonces, ya haciendo la equivalencia, un menor desaparece cada dos horas. Después, en Es 2025 hubo un incremento interanual del 86% en el primer trimestre, y la nueva modalidad son las redes sociales. Ya no es Sí, ya. ujú, o sea, está Roblox. la verdad No, es no, que no, sí. lo digo en serio, porque hace ¿En poco salió serio? una noticia justo que arrestaron a una persona por contactar a un niño a través de Roblox, pero ya tenían la cita y todo. Oh, a mí Sí, no, o sea, no, yo no, lo lo hubiera digo muy en pensado en serio. videojuegos, ¿eh? O sea, yo me No, fui más que nada sí, por a redes través de sociales de Fortnite. Insta y todo eso, y Pero ya no TikTok. estamos desviando, pero sí, o sea, yo comparto un poco la experiencia personal porque, pues, te digo, a fin de cuentas, con eso no, pues, trato de estar atento. Sí, sí. Bueno, trato claramente. Y sí, o sea, he visto muchas noticias así como de, pues, bueno, o sea, por ejemplo, creo que una cosa que es difícil a lo mejor para los padres es que ya no es tan fácil tener tanto control sobre el hijo. O sea, de hecho, la serie que salió apenas bueno, apenas hace ya un tiempo, pero reciente, digamos, de adolescencia, Adolescence, toca un poco este tema, no sé si la viste. No, creo que no. Te la recomiendo bastante, es muy bueno. Pero aquí lo que quiero plantear es que, por más control que quiera tener un padre sobre el hijo, ya es muy difícil, porque, okey, ponle que tú tienes bloqueo parental, tú le quitas el celular, tú, no sé, tomas todas las medidas que puedes o posibles en tu casa, Ujú. pero en algún momento va a salir de su casa, y en algún momento va a ir a la escuela, y en la escuela le van a enseñar algún video, alguna Sí. foto, alguna red social, va a jugar, ahí es donde es muy difícil, o sea, yo realmente creo que ser padre ahorita es muy más retador. No es que antes no fuera retador, pero ahora creo que se ha hecho exponencialmente retador por esa parte, porque, pues, a lo mejor tú ves que está jugando, no sé, unos videojuegos y tú crees que no pasa nada, a lo mejor son superinfantiles, pero en ese jugador superinfantil puede estar una persona, pues, adulta conectada. O, por ejemplo, yo recuerdo, a mí me gusta el anime, y muchas de estas caricaturas tienen portadas muy infantiles, pero muchas de estas portadas infantiles ocultan contenido muy, digamos, subido de tono. Gráfico. O sea, no me refiero exactamente sí, gráfico, como gore, como muy sangriento, así, con portadas superdife ¿tú crees? Están viendo dibujitos. Y de hecho, esto viene de una trend, me acuerdo que decía como de TikTok, que era como de, mi hijo quiere ver anime, le puse tal, y pues se trataba que en la portada, no sé, era así 2 niños pequeños, Ah, jugando con, no sé, sí, con 2 peluches. Y no, resulta que, pues, el anime era, pero lo más sangriento del mundo, ¿no? No, o sea, es un ejemplo así burdo, pero sí. pero sé que pasa, o sea, sé que sí existe, porque te digo, yo veo animes y luego parece la portada la más inocente y no, es todo lo contrario. No, tienen Pero mucho bueno, es un sí ejemplo. coincido, tienen mucho mayor accesibilidad al contenido. O sea, por ejemplo, no sé tú qué opines, o sea, ya lo verás con tu pareja, pero, por ejemplo, tú tendrías, em
como una edad mínima o estimada para que tu hijo comenzara a tener, no sé, redes sociales o que entre al mundo del Internet? Porque es evidente que, al menos yo no sé tú cómo te gustaba pasar tus ratos, cuando eras niño, pero en mi caso era salir a jugar con los amigos o estar jugando con tus figuritas de acción, algo por el estilo, Yo me cosa que ya acuerdo ha que ido. yo empecé a tener redes sociales a los 11 años, en Facebook. Y Ajá. me acuerdo que ahí teníamos el Farmville y Sí, el era Pet Millionaire Seed, Society, Pet Petbean, Society, Dragon Happy City, ajá. Aquarium, Era muy sí. divertido, pero creo que ahí todavía no, o Club sea, a lo mejor Penguin, porque bro, no sé justamente si te acuerdes. fíjate que ese nunca lo jugué, ¿Club Penguin no jamás pero lo jugaste? no, No, bro. pero bueno, Se acabó volviendo el al tema, episodio, muchas fíjate gracias, que estén bien. fíjate que a pesar de que ahí, ya existían redes sociales, pues, todavía era como muy reciente todo, y a lo mejor sí pasaba, pero no éramos tan conscientes, Ujú. o al menos como que todo está no tan elaborado, no sé cómo decirlo, como que era muy reciente la tecnología para ser utilizada de mala manera, ¿me explico? Y ya cuando yo se empezó a usar de mala manera, pues ya era mucho más consciente, digamos, ya tenía, bueno, mucho más que a los 11 me refiero, tenía Sí, 15 años, por lo menos ya como que, un poquito más. Y ya cuando apenas como que empezaba todo lo de ten cuidado con tu Instagram, porque hay perfiles falsos, porque, ¿sabes? Como que apenas empezábamos a ver qué estaba pasando dentro de la red social. Y ahorita, pues sí, claramente ya hay tantas, o sea, pues ahora es TikTok, Facebook. Bueno, el Facebook ya no lo usamos. ¿Tú usas Facebook? Ya uso no, Facebook. ya lo Pero bueno, desactivé desde hace Instagram, añísimos. no sé. Entonces, o te digo, de nuevo, a través de Roblox, que es una, creo, de las plataformas, bueno, de los, ¿cómo decirlo? De los Ah, videojuegos con servicios, microjuegos, los los servicios service. más utilizados, o sea, a mi sobrino le encanta Roblox. Ajá. Y, pues, de repente veo que hay personas chateando ahí, bueno, trato como de que no chatee con cosas, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, de repente cuando yo no estoy, a lo mejor mi madre, que es su abuela, que no le entiende tanto esta cosa, pues, va a ser difícil que lleve ese control cuando no le entiende la tecnología, ¿no? Entonces, sí, es complicado porque incluso creo que también las nuevas generaciones estamos superando cada vez a la anterior en cuanto a tecnología. ¿A qué me refiero? O sea, posiblemente mi sobrino vaya a superarme a mí en uso tecnológico en, no sé, en 10 años, ¿no? Ahorita le gano porque, pues, con trabajo sabe usar un control, ¿no? Pero bueno, ya lo sabe usar bastante bien. Pero no es el punto, a lo que voy es, no me va a superar, pero bueno, solamente ahí ya nos desviamos bastante. Está Digamos bien, que no es hay difícil problema. tener ese control sobre los hijos y que Sí, claramente esto es una cosa más que Liliana expone en el libro. 100%. Pues bueno. Y Y bueno, pasando a lo que dijiste que tú salías a jugar, Cintia salía a jugar todos los días. Fue en este ambiente de digamos, seguridad, entre comillas, porque eran estos juegos que estaban en un parque con mamás en todos lados, pero como todas estaban ahí y todas prestaban atención, entre comillas, ninguna prestaba atención, donde ocurre el secuestro, ¿no? Entonces, tampoco es como que en los parques estés muy seguro, ¿no? sí, igual, nada más para terminar de dar mi dato, por ejemplo, mencionan que de 1000 casos de abuso sexual infantil, 100 se denuncian y de esos 100 Eso solo sí. 10 llegan a juicio y solo uno se obtiene condena chino. O sea, imagínate, qué tan, qué, o sea, cómo fue el funnel, el embudo de cómo al final de 1000 casos solo uno realmente obtiene condena. O sea, sí es, Y y eso te digo, aquí en solamente creo que es México, de abuso sexual, ¿no? Porque, abuso pues, hay sexual otros infantil. delitos. Es lo que voy, hay otros delitos, como periféricos o alrededor de ese, Ujú. que todavía no tenemos datos, ¿no? Bueno, por lo menos No está posiblemente genérico, sí. sean peores. Ajá, okey. Totalmente, o sea, sí estamos lamentablemente en una en una actualidad en la que este tipo de problemática, este tipo de delitos no ha disminuido como tal. Y como dices, el libro salió en 2016, entonces ya casi para Sí, los 10 años, y al final que ves que realmente hay un aumento que no lo mismo, de 1000 casos, solo uno llega a obtener condena, es algo muy crudo, muy realista, muy decepcionante a mi parecer, trágico, pero esos son los números, lamentablemente. claro. Pues Pero, bueno, si no tienes nada más que comentar, creo que sería todo por este episodio. No sé si quieras agregar algo. em, pues tú me preguntaste qué me pareció. En tu caso, Perfecto. chino, ya mencionaste lo que sentiste, mencionaste realmente eh, de qué trata, pero realmente tú de 1 a 5 estrellas y también la otra pregunta es, ¿lo recomendarías? Sí, no, ¿y por qué? Mira, a mí sí me gustó. Yo creo que le di, de hecho, déjame otra vez lo leo. Siempre como que me gusta buscar lo que ya compartí antes para, pues, como para darle un seguimiento a mis ideas. ¿Para qué tener un Lo podcast si al recomen final chino lo resume en una story? ¿Qué te iba a decir? Sobre si lo mira, voy a pasar primero si lo recomendaría o no. Pues
No, la verdad es que no, por esa parte del disclaimer, porque creo que es un tema muy fuerte y que no puedo recomendar tan abiertamente. O Ujú, sea, yo no saldría a decir: "Lean todos este libro", sería más como decir: "Creo que sería bueno que todos leyéramos este libro para ver una realidad que preferimos no ver". ujú. Le di 5 de 5 estrellas, si te soy sincero, y le puse lo siguiente: lectura despiadada, Sí, como indica la contraportada. Porque en la contraportada viene así, viene, no recuerdo quién lo describe, algún autor, no recuerdo, alguna editorial, lo pone como lectura despiadada, y me pareció acertado. Mm, lectura despiadada, como indica la contraportada, donde entramos sin filtros en la mente de un depredador que se autojustifica con escalofriante naturalidad. Porque ahorita te digo, cada página sacude e incomoda. Nota, aborda temas intensos y puede resultar perturbador para algunos lectores. Esto sí. como mi disclaimer. Ya me acordé, algo que olvidé mencionar y que creo que es muy importante, y a lo mejor ya se nos está alargando el episodio, pero creo muy importante, es cómo Raimundo se autojustifica. O sea, no sé si te acuerdas que hay una escena donde le empieza a explicar a Cintia que él no es malo. Dice: "Imagínate Sí, que hubiera un reino donde prohibieran los gatitos, que a ti te encantan los gatitos, ¿serías malo porque te gustaran los gatitos?". Y eso creo que es tan, no sé cómo decirlo, genial de Liliana, porque, pues, yo creo que muchas personas hacen eso. O sea, creo que, o sea, aquí estamos yéndonos a un pedófilo, pero creo sí, que la son casos autojustificación, extremos. pero no dudo que si yo me autojustifico para, no sé, hacer un cheat meal, para irme a comer unas alitas, pues, no me imagino cómo personas con perversiones mayores se autojustifican igual, ¿no? O sea, como de: "Híjole, yo no soy el malo, el mundo está mal porque, pues, yo soy así, yo así nací". De hecho, hay un episodio de Good Doctor, creo que es, donde justamente se me hace muy interesante porque igual es un pedófilo, pero él comenta que él no puede detenerse, y de hecho, al final termina, autolesionándose, automuriendo, para no Ujú. decirlo de otra manera, porque dice: "Es que mi impulso era tan grande que no podía detenerme", ¿no? Y, pues, como la doctora creo que lo empieza a ayudar, como a decir como de: "No, pues vente, o sea, agarra la onda". Pero es que no me acuerdo si era The Good Doctor, Doctor House, mentira, era una serie de doctores, ya no me acuerdo cuál era porque lo vi hace años. Pero se me hizo como interesante cómo esta persona como, o sea, yéndonos no a la parte justificando, sino a la parte como tratar de entender, ¿realmente será tanto el deseo que no lo puedes controlar? Que no lo justifica, pero para que esta persona llegara a lesionarse, se me hace como una conversación interesante. Y aquí no, aquí es todo lo contrario, aquí no es como que se sienta mal por ello, aquí se autojustifica y dice: "Yo soy el bueno y los demás son malos porque no me dejan a mí vivir". Y eso no Totalmente. se me hace tan perverso, pero acertado de Liliana Bloom para ponerlo en el libro. Ya, Tiene solamente quería detalles comentar esa que parte de la. no, no, y te banco, como dices, y, también lo de creo que lo sumaría con el papel o el rol que tiene esta Aimee cuando se embaraza y cuando está o empieza a introducirse a la vida de este Raimundo, pero que tengas, la perspectiva de una persona, como dices, es que unas, por ejemplo, tú mencionaste el caso de una serie que lleva Doctor, no me acuerdo cuál de las 2 pero también pasa en La Ley y el Orden, no me acuerdo en qué temporada o cuál fue el caso, pero querían, que una persona quería encerrarse porque sentía atracción por una menor de edad, él siendo ya, mayor, tengo entendido. Entonces, realmente se estaban cuestionando esa parte de: "Oye, pero es que al final esta Órale. persona, pues, tiene ese tipo de o quiere hacer un delito, pero no podemos arrestarlo porque no lo ha cometido". O sea, ¿cómo se maneja ese tipo de cosas? Entonces Claro, fíjate que hubiera sido interesante que metiéramos a alguien experto, o bueno, alguien más centrado en el mundo de la psicología para saber cómo funciona esta mente, ¿no? O sea, ¿son filias o se pueden controlar, no se pueden controlar, hasta qué punto son controlables? Pero no justificándolo, solo sí, sí, sí. entendiéndolo. O sea, al final de cuentas son ideas que pueden sonar locas, pero creo que es importante entenderlas para tener un contexto más, íntegro de cómo funcionamos. O sea, no No, porque sea incómodo debemos caer yo. sí, no. Omitirlo. Y Ujú. respaldando lo que mencionabas, que al final a este Raimundo realmente no le daba pena, no se avergonzaba por la, el gusto que tenía. Así Claro. sucede, o Sí, sea, no, realmente creo que no todos piensan que son culpables de lo que van a hacer, o sea, no, hay gente que no se claro. arrepiente. Y creo que eso es, como dices, la genialidad de la autora. Al final dices, pues, ¿qué pasa si al Ujú. final, pues, la persona que comete ciertas acciones, delitos, pues, disfruta lo que hace? O sea, no tiene un remordimiento, no se arrepiente de lo que hace. Es algo Dices, que también se complementa mucho mejor el libro. Tienes como diferente perspectiva. y pues mira, no había mucho que comentar y creo que así de pocas palabras nos está quedando el, creo que más largo de laberintos, ¿eh? En Así que, pues, serio, muy interesante. ojalá los escuchas no se estén aburriendo, ojalá no digan: "Ah, otra vez estos brothers Espero que no. están", pero no, sí, creo que Espero que estén es un escuchando.
vamos a tener más de 100,000, vas a ver. No, pero sí es un libro, corto, pero la narrativa, la temática, algunos personajes y sus acciones y sus comportamientos dan mucho de qué hablarte. A lo mejor, yo te lo dije en un principio, yo no tengo mucho a lo mejor que comentar en este podcast, pero al final, si lo vas, eh, desmenuzando poco a poco, lo vas, tomando ciertos aspectos, sí tiene muchísimo de dónde comentarlo. Claro. Pues bueno, vamos a dejarlo por aquí para no ya no alargarnos más, creo que ya Sí, que se dijimos todo lo que larguen. teníamos que decir. No, no, creo que ya cubrimos toda la parte relevante y lo demás ya simplemente es divagar. Ah. Pues bueno, no sé si tienes algún comentario final o ya pasamos a despedirnos. No, yo de mi lado, tampoco lo recomendaría, como dice Chino. Creo que hay otras formas de hacer más consciente esta problemática. Creo que si encuentro un perfil, como dices, como el tuyo, en el sentido de que le gusta adentrarse a este tipo de libros, que por más que le incomoden, lo quiere seguir leyendo, sí lo recomendaría, pero creo que es, no sé, de 10 lectores, 1.5, ¿sabes? No tengo a alguien en específico que diga: "Léelo". Estoy en desacuerdo, porque de Sí, 10 lectores, 8 la leímos bastante bien, ¿no? o sea, sí, pero bueno, sí, no, tienes razón. Sí, sí. Pero ya déjame ahí mi estadística, mi matemática. Okey, O okey, sea, al okey. final no lo Vale, recomendaría. Creo que no sería pasa una nada. persona que se ri A lo mejor tenemos amigos zafados de la cabeza. a lo mejor no. A lo mejor Ah, alguien ya porque lo leyó saludos y a Jime, ella me regaló el libro, ¿te acuerdas? muy bizarro el tema. Muy, Pero bueno. mu Pues perfecto. Pues muchas gracias por habernos escuchado. Esperemos que os haya gustado. Cualquier cosa, pues no olviden comentar, compartirnos, por favor. Que se activen la campanita también, ¿no? En YouTube. y en Y nos Spotify no estaremos olvides viendo en el suscribirse. siguiente. No olviden suscribirse, gracias. Y nos veremos en el siguiente episodio. ¿Cuál es el siguiente episodio? ¿Lo quieres que lo mencionemos de una vez? Es una muy buena pregunta, Chino. Déjame abrir el Drive porque no me acuerdo, así que taratata, pa, 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 pam, para, pa, pa, pam, pa, pa, pam. No, según yo sí, pero es como para matar el tiempo. Dame Ok, 2, el siguiente. 2. ¿Este qué capítulo Ok, es en primera? Ya ni me acuerdo. el, este es el 12+1. El 13. Eh, bueno, ahí que la audiencia diga. 12 más uno. El siguiente es Klaus y Lucas de Agatha Christoph, si no me equivoco. Perfecto, correcto. Gracias por haber Entonces, escuchado. Nos escuchamos la siguiente semana. hasta luego, cuídense. Adiós. Adiós.